Pues el mismo del cartel, ¿no? Ese cartel ahí, bueno, sí, Paloma, Celia y Jorge. Es por pasarle esto para y luego ya me lo pasan ahí. ¿Quieres el cartón? Sí. No nos habéis impuesto, ¿eh? Y ella te va a poner un vídeo. Yo no te pongo el vídeo porque ya... Claro, yo sé que algo rabia. Mira, mejor que no, porque en esa redonda al final tiene mucho tiempo, pero vale. Bueno, vamos más a ver. sí. ¿Ah, sí? No, es verdad, tiene razón. El cartel, vale. Luego cambié, o sea, la cambié Pantalla cuando mesa de estuve para para Bueno, buenas tardes. No, déjalo de nada. Ya está, ¿no? No. Ah, que quieres quitar el... Quiere No, poner de la la pantalla izquierda. completa, ¿no? Sí, Bueno, Mira, ahí puedes. está abajo. ¿Estamos en lista? eso, ¿viste la pantalla? ¿Por la ventana? Tampoco te preocupes, que está bien así, mujer. Ahí. Pues está perfecto. Lisa, Elena. Ahí. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a la Facultad de Ciencias de la Documentación. Antes de nada quiero leeros unas palabras del decano, José Luis Gonzalo, que hoy no puede estar aquí porque está en otro acto y entonces me ha enviado a mí de emisaria, así que voy a leeros el pequeño texto que me ha enviado antes de nada. Dice así: una conferencia en Guadalajara hoy y a la misma hora no me ha permitido acompañarles en esta mesa redonda sobre derechos humanos, como era mi deseo. Pero desde la distancia y gracias a la profesora Bellosillo, secretaria académica de la facultad, no quería dejar de darles la bienvenida a esta facultad que, como bien saben los organizadores de esta mesa redonda, ha sido siempre su casa. Por ello, con más razón, debería haber estado allí con ustedes y estrechar la mano de los intervinientes. No voy a decirles mucho más. Como creo que ya explicarán otros, la ética social y los derechos humanos han sido siempre una referencia fundamental en los planes de estudio de nuestro centro, tanto en grado como en máster. Y debo decir que la presencia de esas materias nunca se ha considerado un adorno en la formación de nuestros estudiantes. Muy al contrario, estos contenidos son precisamente una marca de calidad que ha impreso en nuestros estudiantes un carácter diferente. Al fin y al cabo, bibliotecarios, archiveros y documentalistas no trabajan para garantizar los derechos a la información en nuestras sociedades. Me despido ya. Camino de Guadalajara en tren para hablar allí del cardenal Cisneros. Me pregunto qué habría él pensado sobre los derechos humanos, mejor no preguntarnos. En fin, no es poco el tema de esta tarde, mejor lo dejamos para otro día. Hoy les reúne el debate sobre temas más interesantes, actuales y acuciantes. Un saludo afectuoso. Y bueno, yo para terminar de hacer la presentación así institucional, daros la bienvenida a vosotros, a los participantes en esta mesa que nos van a poner al día de esos derechos emergentes. Y sí me gustaría recordar que este año cumplimos 15 años desde que en 2002 se viene celebrando una mesa redonda para conmemorar un día como hoy, el Día de los Derechos Humanos. Bueno, fue ayer, pero lo trasladamos a hoy. Y en ese sentido queremos agradecer desde la facultad la iniciativa y la organización del profesor Pedro López López, que es quien puso en marcha la primera mesa redonda en 2002 y quien también puso en marcha una asignatura de la que nos sentimos orgullosos en esta facultad, que es Derechos Humanos, Ciudadanía y Sociedad de la Información, y que es una asignatura la única que se imparte en este sentido en toda la Universidad Complutense. Ojalá no fuera la única, pero en este momento es la única. Y todo ello es gracias a la iniciativa del profesor López López. La verdad es que nos sentimos orgullosos porque nos parece que con esta asignatura, con la conmemoración que hacemos a través de las mesas redondas cada 10 de diciembre, estamos contribuyendo un poco a que los derechos humanos estén en la conciencia de todos los alumnos y de toda la gente que hay a nuestro alrededor. Nadie se ha sacado nada de la manga. En el fondo, las recomendaciones que hacen los organismos internacionales, como es la UNESCO, la ONU, o incluso la legislación en nuestro país,
legislación vigente, recomienda que en todos los niveles de enseñanza, tanto en la enseñanza obligatoria como en la enseñanza superior y universitaria, se impartan asignaturas que difundan los derechos humanos, un poco con el fin de que nuestra sociedad, esa sociedad en la que vivimos, pues pueda tener esa perspectiva y contribuir a una cultura de paz. Nosotros creemos que con la organización de estas mesas redondas cada año, con la asignatura que se imparte, estamos contribuyendo lo mejor que podemos a ello. Desde aquí agradecemos al profesor Pedro López, a los participantes de esta mesa y a todos los que habéis venido para un año más mantenernos en esta postura. Muchas gracias. Bueno, gracias, Inma. Bueno, pues gracias por venir, a los que habéis dedicado esta tarde a esta actividad. También tengo que agradecer al decanato que siempre haya sido receptivo a esta iniciativa, tanto el equipo actual como el anterior, o sea que esto vaya por delante, ¿no? Bueno, vamos a dedicar la sesión de hoy, en estos 15 años que llevamos hemos ido temáticamente, en fin, tratando temas diferentes, ¿no? El año pasado creo que fue derechos de la mujer, el antepasado libertades de expresión, pensamiento y conciencia, otra derecho penal, en fin, vamos cambiando de temas, ¿no? Y este año yo creo que también es pertinente dedicar, por las nuevas realidades que han surgido desde que se proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es del año 48, pues lógicamente han surgido nuevas sensibilidades, nuevas realidades, la tecnología también hace, pensemos en el derecho a la privacidad en este momento, con respecto a hace 30 o 40 años, que pensábamos nada más que en la privacidad en las cartas que recibíamos por correo, que ya no recibimos más que del banco, ¿no? Bueno, pues esto ha ido dando lugar efectivamente a que se haya consolidado esta expresión de derechos emergentes, y de hecho en 2007 salió una declaración de derechos humanos emergentes, Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, en Monterrey, México, una iniciativa que ya partía del 2004 en Barcelona. Y bueno, que no es una iniciativa directamente de Naciones Unidas, pero tampoco es de 4 amigos, porque en Monterrey se reunieron, hubo representantes de más de 70 países, apoyó la UNESCO, en fin, es una iniciativa. Entonces esa declaración ya incluía derechos como el derecho a la ciudad, derecho a los espacios públicos, en fin, este tipo de nuevos temas que van saliendo, eutanasia, derecho al agua, etcétera, etcétera. Incluso en esa declaración había un apartado muy curioso, el derecho a la resistencia, que decía literalmente que implica que toda comunidad o pueblo en lucha contra una opresión de orden militar, ven, eso me parece muy claro, político, económico o cultural, tiene derecho a resistir dicha opresión por todos los medios legítimos a su alcance. Es decir, el derecho a la rebelión es un derecho ya clásico y está implícitamente reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y sigue vigente. Lo que pasa es que es verdad que vemos que cada vez la disidencia está más amordazada y más vinculada de una manera muy interesada al terrorismo especialmente, ¿no? Bueno, entonces los derechos que vamos a tocar hoy, hay que poner el foco y seleccionar, no podemos abarcarlo todo, pues hoy vamos a tratar el derecho a la paz, que es un derecho que se ha ido configurando en los últimos años, y bueno, ya nos contará, no quiero contar más, ¿no? Nos contará Jorge Rodríguez, que viene de la AEDI, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que en el rótulo puse yo Asociación Internacional, que es un error mío. Luego vamos a tocar también el derecho al agua y al saneamiento, que lo va a tocar Celia Fernández. Se me ha ido ahora, Celia Fernández, es que no tengo delante el rótulo. Y luego el derecho a la renta básica, también es una propuesta de los nuevos movimientos sociales desde hace algunos años, de Paloma Grupa, sé que nos hable de ellos. Estos derechos están, varios de ellos, en debate. De hecho, esta semana pasada
Yo he visto un par de artículos, uno cuestionando el derecho a la renta básica de Eduardo Garzón, no sé si lo has visto, porque es un debate incluso entre la izquierda. Ya sabéis que estos nuevos derechos siempre parten de esa zona política, ¿no? Pero sí está cuestionado. Hay un debate interesante, ¿no? Y también algo había visto yo también respecto a... bueno, sí, un artículo sobre la remunicipalización del agua que ya, bueno, yo lo último que leí hay más de un centenar de ciudades que han revertido ya la privatización. De eso sabe mucho Carlos Ruiz, de ATAC. Bueno, entonces paso a leer las notas que tengo de cada uno de ellos para que sepáis quiénes son. Paloma Bru, que está a mi derecha, es licenciada en Sociología por esta universidad, especialista universitaria en investigación participativa y gestión local, profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid, miembro de Arte y Parte y otras organizaciones, y ha participado en numerosos proyectos de investigación social aplicada en el ámbito de desarrollo local, comunitario, economía social y ciudadanía inclusiva en varios municipios, y colabora con diferentes entidades sociales e instituciones públicas en el diseño, coordinación e impartición de programas de formación en metodologías participativas de investigación e intervención social, gestión sociocultural, mediación y desarrollo comunitario. Y en la actualidad combina su actividad docente con el impulso de un observatorio, el Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid, del que es socia fundadora. Celia Fernández Ayer está a mi izquierda, es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, es doctora en Derecho, pertenece al ITD, que es Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano. Trabaja los conflictos entre las nuevas tecnologías y los derechos humanos y el enfoque de derechos. Ha coordinado algunos proyectos de investigación aplicada sobre estos temas. Tiene varias publicaciones relacionadas y ha sido profesora visitante en la UCA, que es una universidad católica, ¿no? Centroamericana, perdón, de El Salvador. Se me ha cruzado con el tema de El Salvador, que está ahora además en el candelero. Bristol, Reino Unido. Pertenece a la Junta Directiva de Ongawa, Ingeniería para el Desarrollo Humano. Y ya Jorge Rodríguez está a nuestra izquierda, a mi izquierda. Es profesor de Derecho Internacional Público de esta universidad y también en la Universidad Alfonso X el Sabio. Está especializado en justicia de transición, con varias publicaciones sobre la materia, en especial sobre el derecho de las víctimas a la verdad y la creación de comisiones de la verdad. Y es miembro, que viene representando además, de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Yo ya me callo y doy la palabra directamente a Paloma Bru. Gracias. Bueno, vamos a dar un tiempo de 15 a 20 minutos, hemos dicho, para dejar un poco de tiempo para el coloquio. Bueno, gracias a todos por haber venido y por la invitación a compartir lo que es la propuesta de renta básica, que no es fácil de explicar sobre 15 minutos, pero bueno, me voy a dar prisa y luego si no, pues ya debatimos y aclaramos, ¿vale? Bien, pertenezco al Observatorio de Renta Básica entre múltiples activismos y militancias. Pues también, además del Observatorio de Exclusión, estoy en el Observatorio de Renta Básica de ATAC Madrid. Bueno, voy a intentar enmarcar un poquito muy rápidamente la renta básica dentro de lo que son los derechos humanos y derechos emergentes, definirla, justificarla y luego ver algunas experiencias, si da tiempo, que se han desarrollado y que han funcionado, qué resultados, y las experiencias piloto que existen ahora mismo de implementación del derecho a la renta básica. Bien, lo enmarcamos dentro del derecho, de los derechos humanos, porque para nosotros la propuesta de ATAC es que la renta básica sea reconocida como un derecho universal y un derecho, por lo tanto, como puede ser el del sufragio universal, el derecho al voto. Bien, si lo enmarcamos dentro de las generaciones y distinguimos las tres generaciones de derechos humanos como los derechos basados en el principio de la libertad, que son los derechos civiles y políticos, los derechos de segunda generación basados en el principio de igualdad, más derechos colectivos, que son fruto del movimiento obrero y sindical,
y damos paso también a los nuevos derechos que llamamos de tercera generación, que exigirían organismos supranacionales para su defensa, como sería el derecho a la paz, al desarrollo, que serían más derechos que serían los derechos globales, ¿no? Que por lo tanto no pueden solo ser garantizados por un Estado de derecho o un Estado social, sino por organismos supranacionales. La propuesta de renta básica se enmarcaría dentro de una cuarta generación de derecho, que sería, como ha dicho Pedro, los que contienen la Declaración de Derechos Emergentes de Monterrey y también lo que llaman algunos autores los derechos complejos, ¿vale? Hablamos de cuarta generación y de derechos complejos, y como ejemplos pues sería del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad, a una ciudad accesible con equipamientos, infraestructuras, etcétera, del derecho a la educación obligatoria al derecho a la formación continua a lo largo de toda la vida, del derecho al trabajo al derecho a la renta básica o a un salario ciudadano, del derecho a la democracia representativa al derecho a una democracia más participativa, y del derecho a la vida, el derecho a una muerte digna, ¿no? A un buen morir. Bueno, pues son algunos ejemplos de lo que sería el paso de los derechos simples, que son los que contemplan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a los derechos complejos. Para definir renta básica sería un ingreso otorgado por el Estado a todos los miembros de una determinada sociedad o residentes en un determinado Estado, ¿vale? Tendrían derecho, por lo tanto, todos los ciudadanos residentes en ese Estado. Es compatible con el ingreso obtenido por el trabajo y es incondicional e independiente de la situación en la que esté el individuo. Esté trabajando, no trabajando, tenga rentas, no tenga rentas, y no importa con quién conviva esa persona, porque es un derecho individual, ¿vale? No es una ayuda que se concede a ninguna unidad familiar, es un derecho individual. Bien, como derecho complejo, por lo tanto, estamos hablando de un derecho a la vida, a la existencia, porque en una economía monetarizada, pues necesitamos ingresos para poder sobrevivir, porque hay que pagar los bienes y servicios y derechos que muchas veces no se nos conceden. Es el derecho a la igualdad de oportunidades. Partimos de un ingreso que iguala a las personas para permitirles el desarrollo de toda su potencialidad o todas sus oportunidades y proyectos de vida. Y es un derecho a la libertad, entendiendo la libertad en el sentido republicano. La libertad en un sentido republicano sería la libertad como ausencia de dominación y de sometimiento a ningún poder externo, y por lo tanto la libertad solo es posible si tenemos independencia económica y posibilidades de autodeterminación de nuestros proyectos vitales, ¿no? Si podemos tomar decisiones y podemos desarrollar nuestra ciudadanía plena. Esa sería la justificación republicana del derecho a la renta básica. Es una obligación del Estado. El enfoque o la propuesta de ATAC es que es el Estado el que debe garantizar el derecho o el nuevo derecho de ciudadanía, que sería el derecho a la renta básica, ¿no? Para garantizar el acceso a todo el conjunto de derechos y deberes que constituyen el estatus de ciudadanía. Por lo tanto, hablamos de un derecho y por lo tanto para nosotros en ATAC defendemos que sea universal, incondicional, suficiente, que debería estar por encima del umbral de pobreza establecido de manera relativa en cualquiera de los estados en que se aprobase, y por lo tanto supone la garantía de protección, seguridad, dignidad, igualdad y libertad, ¿no? Nos permite, como he dicho antes, la autonomía. Bien, se diferencia de otras ayudas que definimos nosotros como ayudas asistencialistas, en que estas ayudas son condicionadas. Hay que demostrar que somos pobres para poder tener derecho a subsidios como la renta mínima o las rentas garantizadas que existen actualmente en el Estado español. Existe una prueba, un test, tenemos que demostrar que somos pobres, que carecemos de recursos, ¿vale? Y además tenemos que demostrar que tenemos intención de trabajar, ¿no? De ser productivos en un sistema basado en el pleno empleo como modelo de desarrollo. Bien, para nosotros la renta básica tiene ventaja sobre un subsidio condicionado porque simplifica administrativamente la gestión de los subsidios o ayudas. Es una garantía ex ante, antes de llegar a la situación de pobreza,
nosotros ya tenemos el derecho a la renta básica, a un ingreso que nos permite desarrollarnos. Por lo tanto, es complementario con el trabajo y previene la estigmatización social de las personas pobres o subsidiadas, que son las que reciben las ayudas y que ya enseguida están categorizadas como personas insolventes, diríamos. Bueno, hay muchos antecedentes históricos y teóricos que no me voy a detener, pero ya Tomás Moro decía que debía existir algún medio de subsistencia que garantizase la vida digna a las personas para que no tuvieran que robar, mendigar, etc. También podemos hablar de Gandhi, que también propuso que un país o una sociedad verdaderamente inteligente no es aquella que tiene muchos ricos, sino la que ha conseguido eliminar la pobreza como uno de los males y que definen a una organización como poco inteligente económicamente. Si la economía es la gestión de los recursos para satisfacer las necesidades, un buen ministro de Economía tendría que garantizar esa subsistencia a sus ciudadanos. Pero ya si queremos justificarla hoy, en el modelo que tenemos, nosotros ya no estamos en un modelo de pleno empleo, donde el empleo era la garantía de ingresos y la garantía de integración social. Estamos en situación de desempleo, de empleo precario, y por lo tanto el trabajo ya no garantiza el salir de la pobreza. Por lo tanto, no va a haber trabajo para todos en un sistema donde la robotización y la terciarización de la economía hace que cada vez sea menos necesaria la mano de obra humana para desarrollar muchos de los trabajos a los que estábamos acostumbrados. Por lo tanto, se ha roto el pacto social basado en el trabajo a cambio de unos ingresos y de un estado de bienestar. Ese contrato social está roto. Vamos hacia la automatización y la deslocalización. No lo digo yo, lo dicen muchos economistas que publican estudios recientes que han hablado de la destrucción de empleos. Por muchos empleos que genere la robotización y la sociedad de la información o la nueva economía, vamos hacia una destrucción masiva de empleos, tanto para las clases menos cualificadas, los empleos que llamamos más manuales, como para los empleos con mayor valor añadido y más tecnologizados o más, que llamamos, de la economía del conocimiento. La renta básica nos beneficiaría a todos los individuos, porque como todos los derechos, como el derecho al voto, como el derecho a la participación, somos todos universalmente beneficiarios, pero sobre todo creo que beneficiaría precisamente a los sectores más vulnerables. En estos momentos a muchas mujeres que no tienen independencia económica y que no pueden decidir qué vida quieren llevar, para los jóvenes que no pueden emprender proyectos de vida autónomo y emanciparse, los colectivos más vulnerables, personas sin hogar, personas sin ingresos, familias pobres, niños menores en hogares pobres que serán pobres en el futuro y que serán adultos pobres. Para los trabajadores tiene muchas ventajas la renta básica porque es un colchón que tenemos y nos ayudaría a tener mayor poder de negociación en las empresas. No tendríamos que admitir o asumir condiciones laborales injustas e indecentes. Nos permitiría emprender nuevos negocios, nos permitiría liberar tiempo para el trabajo de los cuidados, el trabajo del voluntariado, el activismo, es decir, nos desesclavizaría, ¿no? Para Paul Lafargue, por ejemplo, yerno de Marx, el derecho al trabajo es el derecho a la miseria y a la esclavitud, ¿no? Entonces a lo mejor nos liberaría de muchas veces el trabajo como miseria o esclavitud a tiempo completo. Bueno, hay muchas experiencias que han funcionado en el primer mundo y en el segundo mundo. Me gustaría detenerme en alguna que tiene que ver con el tercer mundo, donde se ha demostrado que con estas ayudas económicas a familias se ha conseguido no solo salir de la pobreza, sino mejorar todos los índices de desarrollo que tienen que ver con salud, nutrición, nivel educativo, etcétera, etcétera. Hay ejemplos que han funcionado, que han sido proyectos piloto liderados por ONGs que conforme se han implantado se han evaluado como positivos pero han desaparecido. No sabemos si por falta de interés o de recursos. Ha existido en la India, en Namibia, y en estos momentos cosas que existen son en Alaska un dividendo y un ingreso que perciben todos los ciudadanos de Alaska por la explotación de un bien común, que es el petróleo. Todos obtienen
a partir de cómo es la fluctuación del rendimiento de la explotación del petróleo, reciben, porque todos los ciudadanos son propietarios de ese bien común que es el petróleo, por lo tanto se deben beneficiar de su rendimiento. En marcha tenemos en Europa 2 proyectos ahora mismo. En Holanda, en varias ciudades, se está desarrollando un programa o unos experimentos, programas piloto, de renta básica con ciudadanos que están en situación de desempleo. Es una muestra aleatoria a la que se les da unos recursos y se van a evaluar. En Finlandia se está desarrollando ahora también el experimento de la renta básica. Y de hecho la OCDE ha recomendado e instado recientemente a todos los países europeos para que desarrollen proyectos piloto de renta básica, que estudien, que vean qué es lo que está pasando y qué pasaría con la renta básica. ¿Vale? Después de un proceso experimental se pasaría luego a la universalización de un ingreso que en Finlandia son 800 euros al mes. Finlandia es un país rico y se lo puede permitir, nosotros probablemente no llegaríamos a tanto. En Suiza también se propuso, hubo un referéndum y salió que no. Bueno, también salió que no el sufragio de la mujer, cuando se votó por primera vez si las mujeres suizas podían votar, salió que no. Por lo tanto, hay que esperar quizá que la idea madure y que los movimientos sociales lo empujen. Bien, utopía. Para muchas personas puede ser una utopía la renta básica. Si entendemos que utopía significa no lugar, bueno, algo como una propuesta irrealizable en el momento en que se formula, pero que podría ser si las condiciones fueran necesarias, en nuestra opinión, las condiciones que harían posible la renta básica sería una mayor justicia fiscal, había que reformar el sistema impositivo, más progresividad, recaudar más de quien más tiene, de las SICAP, de las grandes fortunas, recuperar determinados impuestos, sucesiones, etc. Habría que luchar contra la evasión fiscal, el fraude, los paraísos fiscales. Tendría que existir presión popular, movimientos sociales que difundan el mensaje y que lo promuevan desde el feminismo, desde la economía social, Debería existir presión popular, por supuesto, pero también coraje político e institucional, que verdaderamente hubiese una voluntad política y atreverse a poner en marcha y experimentar. Viabilidad, bueno, entre 0,2% del PIB en algunos de los estudios hasta el 0,5% del PIB, que respecto a lo que supuso el rescate a la banca, que fue el 15% del PIB, el rescate que pagamos todos, bueno, pues podemos comparar cuáles son las prioridades de gasto de la riqueza de nuestro Estado. Y finalmente la financiación podría correr a cargo del impuesto con esa reforma fiscal o buscar otras soluciones técnicas que ya se están explorando en determinados países, como impuestos sobre las actividades más contaminantes, como dice ATAC, el impuesto o la tasa a las transacciones financieras internacionales, una propuesta de tasa de renta básica, etc. O sea, igual que existe el IVA y una serie de impuestos a las industrias contaminantes, pues un impuesto de renta básica. Pero bueno, eso es un debate más técnico que quizás sería el segundo paso una vez que se decida su deseabilidad y su justicia. Y finalmente no existe aún, ciertamente, como lo que nosotros proponemos, que es una renta básica universal como derecho de ciudadanía, no existe aún, pero habrá que empujarla para que pueda hacer. Y en eso estaremos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bien. Bueno, como veis, lo que decía yo al principio, realidades que cambian, ¿no? Y que explica los derechos emergentes. Me ha hecho gracia lo de Tomás Moro, porque, claro, propone una renta básica para que la gente no se vea obligada a robar, pero hoy quienes más roban son los ricos. O sea, lo que cambia las realidades, ¿no? Bueno, ahora dejamos la palabra a Celia Fernández para que nos hable del derecho al agua y al saneamiento. Una aclaración, por favor. ATAC, ¿qué significa? Ay, perdonad. Vale, ATAC significa, ATTAC son las siglas en inglés del colectivo por la tasa Tobin. Tasa Tobin fue un economista, premio Nobel de Economía, que propuso que si se implementara una tasa, es decir, un impuesto a las transacciones financieras que hoy por hoy están desregularizadas, solo con el 1% se acabaría con la pobreza en todo el planeta. Por lo tanto, esa tasa o ese impuesto que se
que se imputaría a las transacciones financieras, igual que nosotros tenemos comisiones por cualquier movimiento bancario que hacemos, pues igual, pero solo el 1% de todo eso solucionaría según su... Soluciones hay. Siempre hay soluciones. Luego Bueno, la viabilidad dejamos para el técnica. coloquio las preguntas. Vale. Bueno, pues nada, buenas noches a todos y a todas, gracias por venir. Yo os hablo de estos dos derechos, los derechos humanos al agua y al saneamiento, ¿vale? Me gustaría empezar con este vídeo que es muy muy cortito porque creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, pues nada, así quería empezar en este tema que me parece que es bastante relevante del derecho al agua y del derecho al saneamiento, ¿vale? Estas son todo fotografías de Nicaragua, donde Ongawa pues ha desarrollado un trabajo en este tema desde hace bastante tiempo, pero verdaderamente el año pasado estuvimos haciendo una acción aquí en Madrid, en el Gallinero, porque tenían un grifo de agua para una comunidad de 400 personas, en la que la mayoría de la población eran niños además, y bueno, pues escribimos un argumentario al Ayuntamiento de Madrid, buscamos apoyo de bastantes organizaciones aquí en España, y ahora finalmente pues han empezado con la construcción de más puntos de agua y de instalaciones de saneamiento. Entonces es una cosa que nos llenó de alegría, la verdad, poder influir en un caso tan cercano, porque cuando observamos estas fotos uno se imagina que esto es de otro mundo, ¿no? O sea, no de nuestra realidad, pero es que lo tenemos aquí al lado y verdaderamente pues preocupa un poco, ¿no? La preocupación es el impacto de la falta de respeto a estos derechos al agua y al saneamiento es muy grande porque pues están muy directamente relacionados con el derecho a la salud, pero también con el derecho a la educación. En muchos sitios de África, por ejemplo, en la época de la menstruación las niñas no van al colegio, así de sencillo, pues porque no hay instalaciones sanitarias o lo que sea. Por supuesto se ha relacionado también con el derecho al trabajo, con el derecho a la dignidad. Uno de los estudios que se hicieron en el Gallinero por la Universidad de Comillas, precisamente el año pasado me parece que fue, arrojaba unos resultados tremendos sobre lo que suponía para un niño de Gallinero ir al colegio y encontrarse allí con otros que estaban recién duchados. Claro. Entonces sentían el rechazo de los otros porque eran sucios, no querían jugar con ellos al fútbol. Entonces, claro, cuando se habla de la interrelación de los derechos, son este tipo de ejemplos los que nos deben de orientar, ¿no? Realmente, o sea, no es solo el hecho de no tener agua o no tener saneamiento, es que esto está muy relacionado con todos los demás derechos, ¿no? Con salud, evidentemente, pero también con estos otros que os digo, ¿no? Que pareciera que están como más distantes. Bueno, aquí mi componente más de profesora, me veo la obligación de hacer una pequeña, no quiero tampoco aburrir, pero creo que sí es importante, ya que vamos a explicar en qué consiste el derecho al agua, definirlo un poco con base en unas categorías que están recogidas en el derecho internacional. No os voy a aburrir sobre las resoluciones que han reconocido todo esto, pero parece que hay bastante consenso a nivel internacional en que el derecho al agua tiene unas categorías y unos principios que son su contenido. O sea, si queremos entender qué es que una persona tenga derecho al agua, pues es que tiene que tener todo esto. Entonces, de esta conceptualización que yo os voy a hacer de lo que supone el derecho al agua y el derecho al saneamiento,
bueno, pues realmente si lo quisiésemos realizar para todos y para todas, para toda la población mundial, ni siquiera cumpliendo los objetivos 2030, que no sé si conocéis, los objetivos de desarrollo sostenible, que son unos objetivos, bueno, pues de la agenda política, que los gobiernos tranquila y alegremente se comprometen en llevar a cabo cuando realmente luego pues no hacen mucho para conseguirlos, pero se están poniendo como si fuesen la panacea, y realmente esos objetivos, que están muy bien y son mejores que los que teníamos antes, los objetivos de desarrollo del milenio, si uno los mira con el prisma de los derechos humanos, conseguir la Agenda 2030 ni por asomo supondría conseguir el derecho al agua y el derecho al saneamiento para todos y todas. Supondría mejorar en cómo estamos, pero no supondría lo que estos derechos contienen, ¿no? Entonces, para que una persona tenga reconocido el derecho al agua tiene que tener una disponibilidad, es decir, tiene que haber una infraestructura. Tradicionalmente, esto lo conocemos bien porque, por ejemplo, en Nicaragua, tradicionalmente el gobierno lo que decía es, hombre, aquí hay una cobertura de agua enorme. Cobertura de agua es ir y contar los grifos. ¿Cuántos grifos funcionan? Sale agua de esos grifos, están mantenidos esos grifos y un desastre. Bueno, disponibilidad, o sea, que la infraestructura exista. Pero no solo disponibilidad, tiene que haber una accesibilidad que tiene que ser económica, o sea, una asequibilidad, que la gente pueda pagar el agua. El otro día en una mesa sobre saneamiento nos contaba la gente de Acción contra el Hambre que en algunos en algunos campos de refugiados sirios tienen que pagar el agua y les supone el 20% del presupuesto, que nos planteábamos nosotros, ¿pero qué presupuesto tienen los refugiados? No sabía yo que tenían un presupuesto, o sea, que es el colmo, o sea, que les están llevando agua en camiones, que eso no es respetuoso con el derecho al agua, o sea, hombre, mejor es eso que nada, pero eso no supone un derecho al agua, por lo que vamos a ver después, pero además es que les supone el 20% del presupuesto, o sea, eso no es derecho al agua, un agua que económicamente yo no puedo mantener, ¿no? Bueno, y luego tiene que haber una accesibilidad geográfica. O sea, si yo tengo un punto de agua pero queda a 2 horas de mi casa, o tengo un pozo y tengo que dedicar, como hacen tantas mujeres y niños en el continente africano, más de 1 o 2 horas al día en el viaje, realmente eso me impide la realización de muchos otros derechos, ¿no? Bueno, y luego está el componente de la aceptabilidad, o sea, que supone la pertinencia del modo en el que se garantiza el derecho en contextos y poblaciones específicas, y luego la calidad del servicio, que está asociada a las necesidades, intereses y expectativas de las diversas comunidades. O sea, el agua tiene que ser de calidad, y esto es muy importante, y cuesta mucho pues que los estados se comprometan con la medición de la calidad.